hemos escuchado la noticia de un hijo que ha desalojado a su madre, una señora de tercera edad, aparentemente inquilina de su hijo, pero eso ya lo conversaremos después. Ahora, acá entra la figura del desalojo, Todos hemos escuchado qué es el desalojo. Básicamente es poder retirar a alguien, a una persona, de un inmueble que es de mi propiedad. ¿Por qué? Porque no cumple los requisitos básicos con los cuales empezó a ocupar esta propiedad. Ahora, yo estoy dando una definición muy propia, probablemente ajena a los libros, pero más o menos tratando de masticarlo para entendernos. Así que, primero quería consultarle, ¿qué es la figura del desalojo? ¿Para qué sirve esta figura? Bueno, en sencillo, el desalojo es un mecanismo, como dice su nombre, para desalojar, para retirar a alguien de un bien, sobre la base de que esa persona que se va a retirar, a la que se busca retirar, lanzar, remover del inmueble, no tiene derecho a estar ahí. Entonces, en un proceso de desalojo, lo que se ventila es la persona que está en el inmueble tiene derecho a poseer, tiene derecho a estar allí, sí o no. Ahora, hay un precedente vinculante que regula eso, que es el cuarto pleno casatorio civil, donde podemos extraer una serie de reglas para hacer este análisis. Este desalojo se hace en un proceso sumarísimo. Entonces, el sujeto que se considera con derecho a estar en el bien demanda al que está dentro o a los que están adentro, sobre la base de que esos sujetos que están dentro poseyendo legalmente no les corresponde poseer. ¿Les corresponderá o no les corresponderá? Ese es, digamos, el meollo del asunto que el juez civil tiene que evaluar en ese proceso sumarísimo de una sola audiencia de desalojo. Solo para aclarar el tecnicismo, para por supuesto que todos nos entiendan, debemos entender que el proceso sumarísimo es uno de los tipos de procesos civiles que existen, sí, y es el proceso, en esencia, más rápido. El segundo más rápido se supone, ¿no? Porque son 4 procesos, digamos, donde hay contención, donde hay litigio, ¿no? Entre 2 sujetos, controversia. Está el proceso único de ejecución, el proceso sumarísimo, el abreviado y el conocimiento. El proceso único de ejecución se supondría es el más rápido, y el proceso de conocimiento el más lento. Porque se discuten, se suponen situaciones más complejas. Más complejas a nivel probatorio, fundamentalmente, ¿no? Entonces estamos en uno de los procesos más rápidos que existen. El segundo de 4, ¿no? Porque se limita, como en sus palabras tal vez, se limita a determinar un único punto, que es si las personas que se encuentran en este inmueble tienen derecho a estar ahí o no. En esencia es esto. Sí. Muy bien. Ahora, ya tenemos la noción de qué es el desalojo. Ahora, también a manera sintetizada, ¿cuáles son los motivos por los cuales una persona podría estar dentro de un inmueble sin tener derecho a estar en este inmueble? Bueno, hay múltiples razones, Renzo, ¿no? Claro, de hecho, sí. El cuarto pleno casatorio establece una lista de 6 supuestos y es una lista abierta, ¿no? O sea, pueden aparecer más. Exactamente, números apertus, ¿no? El pleno nunca dice que es cerrado, no es abierto. Y mejor que no lo diga, porque se van a desarrollar más motivos a futuro. Siempre ocurre. Exactamente, tal cual. Entonces, una razón es, por ejemplo, yo vendo un inmueble, el comprador no me termina de pagar, le resuelvo el contrato extrajudicialmente por esa falta de pago. Entonces tiene que irse. Otra razón es el contrato de arrendamiento que se ha vencido, ¿no? Otra razón podría ser que yo vendí o di algún contrato para que la persona esté dentro y ese contrato resulta manifiestamente nulo, ¿no? O el típico supuesto de un invasor, simplemente, ¿no? Un delincuente, un traficante de terrenos, etcétera, que se mete al inmueble sin tener derecho alguno, ¿no? Entonces, esas son algunas razones que podrían ventilarse en un juicio sumarísimo de desalojo, ¿no? A ver, quiero conversarle tal vez de los que a criterio propio podría decir que son los que más se ven en el día a día. Porque, reitero, si bien es una conversación académica, la idea es dar información que sea lo más útil posible a quien nos escucha. Así que, ¿cuál es el primero que creo yo, y usted por supuesto me corregirá si es que me equivoco, cuál es el más frecuente, diría yo, que es en el que hay un contrato de arrendamiento?
donde yo, dueño, le alquilo, en palabras no tan técnicas, le alquilo a una persona, a una familia, un inmueble, supongamos que el contrato es de un año. Termina este año, yo les aviso, oye, no voy a continuar con el contrato, ya retírense. Y ellos simplemente no se quieren retirar. No se quieren retirar. ¿Estaríamos ante un supuesto típico del desalojo? Sí, efectivamente, ese es el supuesto más frecuente. Un inquilino que dejó de pagar o un inquilino que se venció el contrato y no se quiere ir, pagando o sin pagar. En suma, tenemos inquilinos que traicionan lo pactado en el contrato. Esa confianza contractual que generó el contrato, que explica el contrato, es traicionada por lo que se conoce coloquialmente como mal inquilino o inquilino moroso, ¿no? Ahora, si me permites, brevemente, Adelante. yo tengo una idea muy particular, ¿no? Depende ya en otra sesión, en otra oportunidad lo discutimos. Tú que manejas más la parte penal, yo soy un convencido, ya lo he dicho en más de una oportunidad, no lo tengo aún desarrollado por escrito, pero yo considero que bajo la normativa vigente con la redacción actual del 202 del Código Penal, el inquilino moroso comete delito de usurpación, porque con su conducta de dejar de pagar, de quedarse con el bien al margen de los términos contractuales, está despojando, privando al arrendador de la posesión mediata. La posesión mediata está reconocida como posesión en el artículo 905 del Código Civil de manera expresa. Entonces, se da, en mi concepto, el despojo de la posesión mediata. Ahora, ¿cuál es la modalidad? Por abuso de confianza, porque el inquilino, con su proceder, ha pisoteado la confianza contractual que explica, digamos, ese contrato, ¿no? Entonces, creo yo que esa lectura penal podría ser interesante, pero, como se dice, en desarrollo. Yo di en alquiler mi inmueble, tengo unos inquilinos precarios, tengo estos inquilinos que ya venció el contrato, que ya dejaron de pagarme por medio año, por un año, y viene una pregunta racional que muchas personas se hacen. ¿Puedo sacarlos a la fuerza? Porque el propietario, por supuesto, que va a pensar que está legitimado para actuar, va a pensar, pero es mi propiedad, pero está incumpliendo un contrato, pero yo tengo derecho a estar ahí, él ha perdido el derecho a estar ahí. ¿Puedo utilizar la fuerza para sacarlo? ¿Tendría que hacerlo yo directamente? ¿Puedo ayudarme de terceros o simplemente no puedo hacerlo? Con la lectura imperante de la normativa penal, civil, Renzo, no se puede, porque estaría cometiendo usurpación la persona que va al precario y rompe la posesión precaria sin autorización. Sin embargo, si llevamos hasta sus últimas consecuencias la lectura que he propuesto, ese mal inquilino le ha arrebatado la posesión mediata y esa posesión mediata también debería tener una tutela o defensa extrajudicial. Podríamos incluso ¿No? llegar a hablar de una defensa posesoria. Exacto, extrajudicial para ese tipo de situaciones. Si uno hace un poco de análisis comparado, puede encontrar que esto que estamos esbozando brevemente tiene, digamos, un cotejo interesante en el common law, lo que se ve en Estados Unidos, en Inglaterra, en la familia del common law, ¿no? Que el contrato de arrendamiento no se cumple, el inquilino no se quiere ir, de inmediato viene la policía como quien advierte pues una suerte de delito flagrante y que permite pues a la policía actuar de otra manera. Incluso ¿No? en algunas series y películas es bastante Exacto. popular ver de que en la puerta pegan alguna notificación de pronto desalojo en 7 días, 30 días, como que le dan un aviso para o regularizar o irse. Es bastante común ver eso en series y películas. Exacto, ¿no? Y es lo que realmente ocurre en el sistema del common law, ¿no? Y me parece a mí, si entendemos realmente la dimensión de la tutela de la posesión mediata, debiera ocurrir cosas más o menos parecidas por estos lares. Pero eso es una idea inicial, un planteamiento inicial que te comentaré también, lo he podido compartir con algunos colegas fiscales, profesores de penal y, como tú también lo mencionas, debatido, como que encuentro colegas que ven la idea de manera
interesante y con un gesto de aprobación y otros con un gesto de sospecha. Esto acá no me cuadra porque no puede ser. ¿No? Entonces, está para el debate, es un tema que tengo pendiente trabajar por escrito y Dios mediante sea pronto. Lamentablemente, el segundo supuesto más común, reitero, a mi criterio, corríjame si me equivoco, son los famosos usurpadores. Yo soy de Lima, me compro un terreno, no sé, en Marcona, voy al terreno, le construyo muros, le construyo cerco, aún no construyo dentro de una vivienda, pero tengo mi terreno. Yo resido en Lima, regreso en 3, 4 meses y resulta de que han invadido mi terreno, han creado una chocita de esteras y ahí hay 2, 3 personas que ni siquiera viven ahí, sino que lo han construido con la intención de generar una falsa percepción de posesión. O sea, estamos hablando del delito en esencia de usurpación. En este tipo de situaciones, ¿hay alguna posibilidad extra de acelerar que estas personas salgan del inmueble? También tengo que pasar por todo el proceso civil de desalojo. ¿Usted recomienda tal vez ir por el proceso penal de denunciar por usurpación? ¿Cuál sería para usted una respuesta lo más efectiva posible dentro de lo que ya tenemos en nuestro sistema? Bueno, va a depender siempre del caso concreto, ¿no? No siempre No el todos son iguales. desalojo, exacto, ¿no? No siempre el desalojo va a ser la mejor herramienta. A veces entran figuras como el interdicto de recobrar, en otras situaciones la denuncia penal y aplicar, y esto tú lo conoces mejor que yo, lo del 311 del Código Procesal Penal, ¿no? Esto de la administración provisional, el desalojo preventivo, ¿no? Entonces, yo creo que si el delito es demasiado evidente, por decirlo de alguna manera, cuasi flagrante, de repente la vía penal y el 311, el Código Procesal Penal, podrían jugar un rol un poco más expeditivo, ¿no? Pero en situaciones que implican un contrato, yo creo que ahí el tema penal se difumina bastante. Sí, eso es cierto. ¿No? O la probanza, de repente, si hubo el despojo, no es tan claro. Y de repente en la vía civil, donde el estándar probatorio no es el estándar penal del más allá de toda duda razonable, en civil se suele decir que se maneja la prueba prevaleciente, es un estándar menor. De repente ahí la vía civil se muestra un poco más idónea, ¿no? Entonces va a depender siempre del caso concreto, sí. ¿Es lo mismo desalojar a una persona X de un inmueble que yo le he alquilado a desalojar a un familiar? ¿Hay algún matiz especial por tal vez haber una relación de dependencia? ¿O termina siendo como cualquier desalojo? En principio hay que tener en cuenta lo que el propio Poder Judicial, sus jueces superiores acordaron el año 2019 sobre este tema. Hay un pleno jurisdiccional conforme al 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se dedica al tema del desalojo entre familiares. Disculpe que lo corte, doctor, solo para entendernos y también explicar un poquito. Entendemos entonces que si se ha abierto un pleno jurisdiccional donde se ha debatido este tema, es porque antes del pleno los jueces no estaban seguros de cómo resolverlo. Había debate. Un juez tenía un criterio, otro juez tenía otro criterio. Exacto. Y eso generaba cierta incertidumbre en la administración de justicia. Así es. Así que falta de predictibilidad. Esta pregunta es un poquito más profunda de lo que parece, ya que han habido debates, han habido posiciones de jueces, pero lo cierto es, por lo que nos está contando, que ya se unificaron criterios. Ya tenemos una respuesta. Sí. A ver, ahora sí, explíquenos un poco la respuesta, por favor. Sí, tal respuesta va más o menos así, ¿no? El solo hecho de ser familiar per se es insuficiente. Ya. ¿No? Ese demandado, ese poseedor familiar que yo voy a tratar de sacar, lo puedo sacar y él no va a decir, soy tu papá, soy tu mamá, soy tu primo, soy tu sobrino, soy tu hijo. No. Se requiere un plus. ¿Cuál es ese plus? O un contrato, un título. Bueno, cualquiera dirá, bueno, eso ocurre con cualquiera, o sea, cualquiera, sea familiar o no, yo puedo celebrar un contrato con él. Exacto. O sea, hay que evaluar si ese familiar tiene un título contractual, negocial, por negocio jurídico, acto jurídico, que dice el pleno. Y aquí viene lo más interesante, o legal. Y hay situaciones legales, voy a decirlo así, previstas en leyes especiales que tienen en cuenta la relación familiar. Voy a mencionar brevemente dos, ¿no?
de repente la más simple de entender. El caso de la ley del adulto mayor. Ya, El claro. artículo 7 de la ley del adulto mayor dice que el adulto mayor puede exigir vivienda a sus ascendientes o descendientes cuando él esté en condición de vulnerabilidad. Entonces, si yo tengo al adulto mayor de 75 años o 80 años, 80 y tantos años, con su descendiente que tiene 60 y tantos, pero este descendiente está en situación de vulnerabilidad económica, no lo va a poder sacar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. El otro supuesto es el caso de los niños y adolescentes frente a sus familiares que le deben alimentos, y los alimentos involucran vivienda. Y hay un radio de acción más o menos amplio en el Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? Entonces, esos son supuestos que en un desalojo el juez debe considerar, debe evaluar. Y es más, Renzo, yendo más allá, habría que considerarlo también en una reivindicación, porque en la reivindicación, que es un proceso más lato, más amplio que el desalojo, proceso de conocimiento, donde se discute la propiedad, pero también el derecho a poseer. No basta con que soy el dueño, ya, perfecto, pero tienes derecho a que se te dé el bien, y allí se puede entrar al análisis también del desalojo entre familiares, ¿no? Utilizando Entonces, estos criterios estos criterios estas que están, leyes externas, estas terceras leyes, por así llamarlas, leyes especiales. leyes especiales, el término correcto, muchas gracias, donde definitivamente se regulan situaciones excepcionales Para las personas en situación de vulnerabilidad, niños, niñas y adultos mayores. Entonces, si estamos fuera de ese rango, se le va a votar nomás, ¿no? O sea, como no hay una ningún... persona normal. Claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, si tenemos un caso extremo, el hijo contra la mamá, y la mamá es una persona que tiene varios inmuebles, y el hijo más bien está medio, como dicen los más chicos, aguja, ese desalojo va sin Claro, problema, por supuesto. ¿no? O sea, tiene que demostrarse sus condiciones más una necesidad. Exacto, su situación económica crítica para poder proveerse por sí mismo o por sí misma la vivienda, ¿no? Entonces, como regla general, sí se permite un desalojo entre familiares, regla general. Así es. La excepción es estas condiciones críticas que pueden tener determinados miembros de la familia. Tampoco es cualquiera, tampoco es un primo lejano. Claro, Sino y la situación económica. Tiene que haber una cercanía y una obligación y al mismo tiempo esta situación especial. Exacto. Muy bien.